buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Andrés Moreno, Daniela Cruz y quienes habla David Castellanos. En este momento les vamos a hablar sobre el petróleo, tema que nos correspondió. Sí, señores, este líquido tan precioso, el cual hoy necesitamos simplemente para transportarnos o sencillamente para ir a visitar a un familiar, a un compañero, a un amigo, a cualquier persona. Entonces, ¿de qué le queremos hablar? De la energía renovable. Queremos implementar este combustible fósil a una energía renovable, el cual podemos implementar año tras año tras año, para que no haya tanto desperdicio de este mineral tan importante. ¿Qué pasa? Para empezar a desenlazarnos y empezar a hablar sobre el tema, primero nos gustaría mencionarles de dónde nace el petróleo. De dónde nace el petróleo, cuáles son sus caracterizaciones, cómo se deriva y por último les vamos a dejar el tema de la renovación de este combustible, de este mineral. Entonces empecemos por su historia. Nuestra historia comienza millones de millones de años atrás, en la era mesozoica. Sí, señor, la época de nuestros ancestros los dinosaurios. En esta época, cuando cruzaban los mares, los restos de estos animales muertos y los lechos de las algas marinas que quedaban allá abajo enterrados debajo del mar, o esas grandes lagunas y que quedaron ahí, y mientras pues ya todos conocemos que en ese tiempo existía un solo continente denominado Pangea. Lo que pasa es que cuando se empieza a separar este continente, este gran continente, al continente y a los continentes de los que hoy por hoy conocemos, en los que vivimos, estas grandes aguas, estos grandes mares, grandes lagunas, ya no son más agua, ya no hay más agua ahí. ¿Qué pasa? Se movió todo el continente y se cambiaron. Entonces, donde había mares, había tierra, donde había tierra, habían mares, etc. En estas profundidades ya no había más agua, había únicamente tierra. Entonces, ¿qué pasa? Estos restos marinos se cubrieron por estas tierras, tierra. ¿Qué pasó? A medida que fue pasando el tiempo, más tierra, más capas de tierra, más capas de tierra. ¿Qué pasa? La placa original en donde se encuentran estos lechos marinos está aquí y la tierra en la que está actualmente está aquí. Todo ese peso y esa compresión hizo bajar tanto a la placa original del lecho marino, tanto que ya dejó de recibir oxígeno. Y además este alto grado de temperatura sumado con estos restos marinos, sumado con la placa original en donde se encontraba, o sea, la presión la que se estaba generando por las nuevas capas de tierra en las que había sobre ellas, generó lo que hoy por hoy conocemos como petróleo. Pero ya fue hasta 1865 cuando el señor Alan Drake, la primera persona en perforar la tierra para conseguir de este mineral. En este momento ya lo empezaron a llamar no como petróleo, sino que su principal nombre era como oro negro. Bueno, en el tema del petróleo también encontramos la clasificación. Digamos que la clasificación está en grados de preparación, los cuales son los naturales y los elaborados. Los elaborados son los que se someten a procesos de transformación. Encontramos el estado de agregación del petróleo, el cual está en el sólido, en líquido y en gaseoso. En el sólido encontramos el natural o el transformado, la madera, el carbón. En el líquido podemos encontrar el combustible que permite ser vertido o bombeado. Y en el gaseoso, pues el gas natural y todas sus variaciones. También las medidas del barril de petróleo.
Hay cantidades, pero la estándar es la que es de 159 por 58 centímetros. Esta tiene para una capacidad de 158 litros. Entre otras cosas, también encontramos el tema que nos afecta hoy en día a la economía más que todo, que es el tema del COVID-19. Pues la economía colombiana está sufriendo dos choques de naturaleza muy fuertes, los cuales, pero son similares, los cuales son, digamos, el primero se relaciona con la expansión del coronavirus. Que ha generado esto? Pues la interrupción de lo que les decía, del comercio internacional y las cadenas globales de valor, así como afecciones a la economía mundial, porque lastimosamente es mundial. Y el segundo, que es lo que está correspondiendo ahorita, corresponde a la guerra petrolera, porque desde que Arabia Saudita y Rusia entraron en guerra por la ausencia del acuerdo de la Corte de Producción de los países de los miembros de la OPEC. ¿Esto que ha producido o que generó? El precio del petróleo cayó. Entonces ahí va la segunda incidencia que tiene el coronavirus en el petróleo, que es su precio, que pues los precios del petróleo bajaron este lunes bajaron entre un 2,4 y un 2,8% debido a que Arabia Saudita redujo la producción en 1 millón de barriles diarios. Pues, y dice que esto lo va a hacer a partir de junio, entonces ahí entró en conflicto Rusia y Arabia Saudita. La caída del precio del petróleo y sus consecuencias, pues más que todo afecta a los países de Latinoamérica, más que todo a Colombia, Ecuador y Venezuela, ya que los ingresos fiscales dependen directamente de las exportaciones del crudo, de petróleo. Por ejemplo, Colombia queda en una difícil situación con el desplome del petróleo porque se ha convertido en la principal fuente de ingreso de divisas del país pues en las últimas décadas. Digamos que eso es lo que afecta al coronavirus con sus variables de precio, las incidencias que tiene, sus consecuencias referente al tema del petróleo. Con la propuesta de la nueva cultura energética, lo que buscamos es satisfacer todas las necesidades de energía, ya sea el transporte, las edificaciones y la industria en general. Esto por medio de la eficiencia energética y la inteligencia, donde empecemos a generar un equilibrio entre la economía y el medio ambiente, sustituyendo así los combustibles fósiles utilizados actualmente para alcanzar la neutralidad climática. Un ejemplo de esto puede ser empezar a utilizar la electricidad en los aviones comerciales o el hidrógeno en los barcos, etc. Además, se identifica que a nivel mundial los suministros de energía primarios son el petróleo con un 32%, el carbón con un 27% y el gas natural con un 22,2%. Sin embargo, la energía suministrada por los biocombustibles, la energía nuclear, la hidráulica y la energía renovable suman apenas un 18,7%, razón por la que se busca modificar el panorama energético actual por el siguiente esquema. En las plantas de almacenamiento de energía, las cuales empezarán a trabajar para transmitir por medio de conductores de temperatura las energías solares, eólicas, los biocombustibles y el hidrógeno, a centros de control de transmisión por medio de redes inteligentes, lo que permitirá proveer servicios de energía tanto para vehículos eléctricos, para el manejo de la industria y para hogares, los cuales también se apoyarán con paneles solares. Adicional, se supone un mayor consumo de gas natural y de energía eléctrica para empezar a reemplazar el uso de los combustibles fósiles, permitiendo disminuir la emisión de los gases efecto invernadero y aumentando la eficiencia en los procesos industriales. Adicionalmente, se plantea un escenario para un panorama totalmente eléctrico, donde se presente una penetración de energía solar del 0,5% y eólica del 1,7% para la generación eléctrica en el año 2025. Toda la energía que se obtiene de combustibles fósiles en la actualidad se obtendrá para ese año de forma eléctrica, reduciendo la demanda en el esquema tradicional, el cual estuvo aumentando desde el 2010 hasta la actualidad,
donde esperamos reducir su puntaje a 1 o 0. Asimismo, queremos obtener una demanda de electricidad del 87% para el año 2050.